Hoy día vamos a tocar un tema bien interesante. ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad profesional? No en todos los pacientes tú debes asumir una responsabilidad igual por aquello que realizas. Indudablemente que tú das garantía por tu trabajo, para eso eres un profesional bien capacitado y que está entrenado en el desarrollo de una serie de aspectos de la profesión que es fundamental para solucionar los problemas que tiene el paciente. Pero cuanto más simple es un trabajo, menor es tu responsabilidad. Si tienes un paciente que tiene realmente muchos problemas en su boca, extensos, complejos, con un compromiso orgánico complicado, tú debes tener presente, debes asumir que tienes menos responsabilidad en este sentido. Lo simple es fácil de hacer y no tiene consecuencias, pero las consecuencias que se puedan presentar en un paciente que tiene un trabajo muy amplio, no quiero especificar implantes, prótesis fijas, etcétera, muy extensas, tú tienes que ser muy prudente, muy cauto y muy claro cuando le vayas a prometer buenos resultados al paciente, o de repente tendrá que ser mediano y el paciente tendrá que entender. Y la verdad, perdóname lo que te voy a decir, pero soy profundamente sincero, si el paciente no quiere entender que tu responsabilidad no es absoluta por lo complejo de su caso en particular, no lo trates, no te busques problemas innecesariamente, porque de eso se trata ir en la vida, tratando de gozar lo bueno y de no complicarse innecesariamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque tienes que hacerle entender al paciente que tú no tienes la culpa de que él haya venido en esas condiciones y que tampoco tienes la culpa de que su organismo tenga una enfermedad compleja como puede ser la diabetes en el proceso de cicatrización, etcétera, etcétera. Y ten presente que paciente que viene con necesidades muy complejas es un paciente descuidado. No cuentes mucho con su colaboración, porque si él llegó a ese extremo negativo de 90/100, es porque nunca se preocupó cuando estaba en 30 o 40% su problema. No es como cambiar el motor de un auto, lo que nosotros realizamos. Cuando tú tienes un problema complejo con el motor de tu automóvil, vas al taller de mecánica, cambian el motor y las cosas van bien, estás comenzando de 0 kilómetros. Pero ese paciente complejo, su problema orgánico va a continuar, sus hábitos de higiene van a continuar y su descuido va a ser el mismo. La boca es una parte del organismo que requiere, que demanda, que desarrolla actividades musculares muy intensas y muy frecuentes. Por eso tu trabajo va a estar expuesto en muchos sentidos a un futuro. Y tus límites de responsabilidad tienes que presentarlas por escrito. Una copia para el paciente, una copia para ti, firmado y con fecha. Un profesor mío decía que papel sin fecha no vale nada, y es verdad. Y si tú pudieras lograr que un familiar directo del paciente, un familiar cercano, firmara también, sería extraordinario. En ese papel tú tienes que indicar los cuidados que tiene que tener el paciente en el futuro y sobre todo su obligación de que venga a tu consultorio cada 2, cada 3, cada 6 meses. Ya tú decidirás eso para poder mantener y ver cómo es la evolución del trabajo complejo que tú estás haciendo. Y por último, que diga muy claro en ese documento que si el paciente no asiste conforme tú le has demandado, le has pedido, le has informado, si el paciente no viene a sus controles y no cumple con aquello que él ha aceptado voluntariamente, tu responsabilidad puede ser eximida. Tú y yo, como dentistas, no tenemos la culpa. ¿Cómo es el paciente?
cómo viene el paciente, ni tenemos tampoco responsabilidad, ni cuidado, ni control de cómo será la evolución de su organismo y los cuidados que el paciente se preste a sí mismo. Anda con cuidado, no te busques problemas.